Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Escuchen las palabras tan poderosas que Jesús habló a sus discípulos en un capítulo de la historia de Jesús en donde estaban acusándole, en donde no creían en él. Algunos incluso quisieron apedrearle. Esto se registra en Juan capítulo 8, precisamente por este tema tan maravilloso del cual estamos hablando. Y Jesús me hizo libre. Verso 31 del capítulo 8 de Juan dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mis palabras, o en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Estos eran discípulos. Su respuesta fue una respuesta defensiva. En lugar de reconocer su necesidad de libertad, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Son las palabras del Señor Jesús a personas que habían creído en él. Esto nos dice que creer en Jesús no es suficiente para ser un discípulo. Y creer en Jesús no es suficiente para ser verdaderamente libre. Estas eran personas que creían en él, pero su reacción hacia Jesús fue una reacción animosa, una reacción antagónica. Ellos querían discutir con el Señor y rebatirle para probarle que él estaba equivocado, porque ellos no necesitaban que nadie los hiciera libres. Creo que, como decían las abuelitas antes, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Antes de seguir hablando de este tema, quiero invitarles para que hagamos oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la revelación, gracias porque podemos hoy, Señor, sentarnos ante tu presencia. Queremos ser como María, que escogió la mejor parte y se sentó a escuchar. Permite que nuestro espíritu se deleite en tu palabra el día de hoy, Padre. Lo recibimos por la fe, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén. Estamos hablando sobre la libertad que viene de Cristo Jesús. A manera de repaso, quiero recordarles que este capítulo 8 contiene, en primer lugar, en los primeros versículos, me parece que del 1 al 8, el encuentro de Jesús con los fariseos, hasta el verso 12 en realidad. Y estos hombres encontraron una mujer en adulterio, querían apedrearla. Jesús les presenta les hace un cuestionamiento y les dice: el que ustedes esté sin pecado, muy bien, no hay problema, lance la primera piedra, porque así es. Cualquiera de nosotros que esté inmaculado, puro y perfecto, tiene todo el derecho de lanzar la piedra. El problema es que ninguno de nosotros con una conciencia limpia puede decir: yo sí puedo hacerlo porque nunca he fallado. El único que puede lanzar la piedra y el único que puede condenarnos es el Señor Jesús. Y sin embargo, él le dice a la mujer: ni yo te condeno. Después de ese incidente, Jesús se voltea hacia sus discípulos que habían creído en él, y les dice que él es la luz del mundo y que el que le sigue no andará en tinieblas. Aún a estas palabras ellos responden de una manera bastante incrédula. Él les dice que va a ir a un lugar a donde ellos no pueden seguirle. Se cuestionan: ¿será que se va a quitar la vida? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué clase de dicho es ese? No están muy seguros de qué está hablando el Señor. Finalmente el Señor les dice: si ustedes quieren ser verdaderamente libres, tienen que permanecer en mí, en la verdad, y van a conocer la verdad, y la verdad les hará libres. Hemos mencionado ya un poco acerca de la definición de libertad. Hemos hablado sobre el hecho de que muchas personas piensan que libertad es la capacidad de hacer lo que uno quiera y, como decimos nosotros, lo que bien me parezca, lo que se me dé la gana hacer, ¿verdad? Porque yo soy libre. A veces erróneamente pensamos que libertad es decirle a alguien: mire, no se meta conmigo, no se meta en mi vida porque yo soy libre y no necesito que nadie me esté diciendo nada ni que me diga qué hacer.
Los jóvenes erróneamente podrían pensar que libertad significa que sus padres los dejen en paz, no se metan con su vida, no les digan ni qué es bueno ni qué es malo, simplemente los ignoren. Pero no es esa la libertad, eso solo nos hace más esclavos. Jesús dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. La verdadera libertad consiste en la capacidad que tenemos nosotros, la oportunidad de hacer no lo que queremos, sino lo que debemos. No lo que yo quisiera, sino lo que sé que Dios quiere. Por eso es que la libertad está ligada al conocimiento. Si yo ignoro la voluntad de Dios, me voy a convertir en un esclavo de mis propias decisiones o de las decisiones de los demás. A medida que más conozco la verdad de la palabra, más libre puedo ser, porque aprendo a permanecer en esas palabras. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en esa parte cuando el Señor Jesús les dice que si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Ustedes ya saben que un esclavo no puede hacer libre a otro esclavo, ¿verdad? Eso es imposible. Solo un libre puede hacer libre a un esclavo. Les decía en un programa anterior que estamos buscando la libertad en aquellos que son igualmente esclavos que nosotros. Puede ser en un filósofo, puede ser en una ideología, puede ser en un libro, puede ser en un personaje que admiramos, en un artista, en un cantante, en fin, en un familiar, en papá y mamá, para que nos hagan libres, cuando en realidad ninguno de ellos puede hacernos libres, porque solo un libre puede hacer libre a un esclavo, y el único verdaderamente libre es Jesucristo. Él nos hace a nosotros libres. Entonces quiero que escuchen esto, por favor, en relación a la permanencia. Hay una palabra aquí que el Señor utiliza cuando dice: si permanecieren en mí o en mis palabras. Esa palabra permanecer tiene varios sinónimos y quiero leérselos porque en realidad es impactante todo lo que significa. Lo tengo acá, solo que se me pegaron las hojas y no lo encuentro, pero ahorita se los digo. Aquí está. Muy bien. Esta palabra permanecer, escuchen bien, quiere decir un estado de permanente, dice, quedarse. Oigan esto: hacer escala, esperar, morar, durar, perdurable, perseverar, persistir, posar, quedar, retener y vivir. Piensen en todos esos significados de la palabra permanecer. No es algo temporal, no hay que confundir el permanecer en la palabra con ir al culto de vez en cuando, para los que mejor les va, el día domingo, digamos. No hay que confundir permanecer con asistir a un culto, porque asistir a un culto no es lo mismo que permanecer en la palabra. En la palabra obviamente uno permanece todos los días, no es algo que deba suceder solamente el día domingo de 9 a 11 de la mañana. Es una manera de vivir constante, es un estado de vida, es decir, es una actitud constante que se repite sin importar si es lunes o es domingo, sin importar si está lloviendo o está soleado, sin importar lo que esté pasando. Es simplemente un estilo de vida, permanecer en la palabra. También dice el Señor: conoceréis la verdad. Quiere decir que no todo lo que uno conoce es verdad. Y quiero retarles con este pensamiento que les di hace unos días atrás también, y es el siguiente: ¿existe realmente verdad fuera de la palabra del Señor? La respuesta es no. Todo lo que el hombre llama veraz, pero que no es respaldado por la palabra de Dios, dígase la evolución, las filosofías huecas, dice Pablo, y vanas. Todas esas cosas, las tradiciones de los hombres, todas esas cosas que realmente no encuentran su respaldo en la palabra del Señor, las prácticas de brujería, la energía positiva de los colores o de las piedras, entre comillas, la buena suerte, la pata de conejo,
todas esas cosas con las que nosotros fuimos enseñados, informados, el vengarse, el no dejarse, que si te pegan vos da también, no te dejes, ¿verdad? Todas esas maneras de vivir, esas formas de conducirnos que son directamente contrarias a la palabra de Dios, en realidad son mentira. Lo único que es verdad es la manera en que la palabra de Dios nos enseña a vivir. Eso es lo único que es verdadero. Fuera de la palabra de Dios no hay verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, no todo conocimiento es verdad según Dios. Nosotros decimos también erróneamente, yo vivo mi propia verdad, y así dice el mundo. Si para alguien algo es verdad, es su verdad, decimos. Pero yo también tengo mi propia verdad. Pero imagínense qué ridícula esa manera de pensar. Todos tenemos la verdad. Es mi verdad. Pero si somos prácticos, en realidad no pueden haber 5 verdades, ni 10 verdades, ni 15 verdades. Solo hay una verdad. Y Jesucristo es ese camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. No existen 100 formas de ir al cielo. No existe Dios que se manifestó para los toltecas de una forma, para los, los aztecas de otra forma, para los mayas de otra forma. No existe tal cosa. Dios es el único y verdadero Dios. Y sí, Él es el Dios de toda la creación. Él es el Dios de todo lo que existe, de todo lo que hace, pero no apoya el politeísmo. Solo hay un Dios, y ese Dios es Jesucristo, y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ya volvemos. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Me gustaría también que nos enfoquemos un momentito en la reacción de los judíos cuando Jesucristo les dice que necesitan conocer la verdad. Uno pensaría que cuando se le presenta la oportunidad de conocer la verdad, uno se alegraría, uno abriría el corazón, estaría dispuesto a recibirla con mucho entusiasmo. Uno pensaría que si se encuentra con la verdad, sería una celebración. Y sin embargo, la reacción de ellos se parece a la reacción de la mayoría de nosotros frente a la verdad. Cuando somos quizás confrontados con la verdad, muchas veces lo que hacemos es atacar como lo hicieron ellos. Rechazar la verdad, justificar nuestra libertad, justificar nuestra manera de pensar y por qué mi manera de pensar es distinta a la manera de Dios, es diferente a lo que Dios opina. Hay 3 reacciones que ellos tuvieron en las cuales me gustaría que nos enfoquemos. La primera es que la Biblia nos muestra que estos eran creyentes, pero su manera de reaccionar fue hablándole ásperamente a Jesús. ¿Tú quién te crees? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Tú nos vas a enseñar a nosotros la verdad? ¿Cómo va a ser eso? Si nosotros tenemos mucha más experiencia que tú. Es interesante esa manera áspera de reaccionar. Así que quiero advertirles, no todos aquellos a los que ustedes les presenten la verdad de Dios la van a recibir con alegría o con gozo. No les van a dar las gracias ni les van a decir, miren, le agradezco por presentarme la verdad el día de hoy. Muchos les van a decir, no se meta con mi religión, cada quien es libre de vivir su propia vida, usted tiene su verdad y yo tengo la mía, usted ya tuvo su tiempo, déjeme a mí vivir el mío. En fin, van a hacer reacciones muy variadas en lugar de simplemente recibirla. Por eso es que Proverbios dice, corrige al justo, o al sabio, perdón, corrige al sabio y te amará, dice. Pero corrige al necio, dice, y te aborrecerá aún más. Esto nos da un parámetro de la forma en que pueden llegar a reaccionar las personas
cuando son presentadas con la verdad. Le contestaron ásperamente a Jesús. La otra reacción que yo veo en ellos es que intentaron apedrearlo. Más adelante dice que cuando él dijo que él era, lo agarraron piedras y que antes de que Abraham fuese, yo soy, dijo, y agarraron piedras y quisieron apedrearlo. Están hablando literalmente con la verdad, la esencia de la verdad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aún así quieren apedrear a Dios. Eso me da un poquito de esperanza a mí, porque yo sé que muchas veces le caigo mal a la gente. Pero qué bueno si uno le cae mal a la gente por decir la verdad. No por hablar uno tonteras, sino por decir la verdad. Ellos se molestaron, ellos quisieron apedrear al Señor. Entonces ya no es solo un rechazo áspero, esto pasó a otro nivel. Pasó a, te vamos a lastimar, te vamos a herir, porque nos estás diciendo cosas que no nos gustan y no nos parecen, con las que estamos en absoluto desacuerdo. Es paradójico, porque la reacción de ellos hacia Jesús simplemente confirmaba precisamente que eran esclavos de su religiosidad, de su orgullo, de su vanidad. Eran esclavos de su propio ego y de su propio pecado. Y aún actuando como esclavos, proclamaban ser libres. Ofendidos porque les dijeron que necesitaban libertad, agarraron piedras para apedrear al Señor, y con esa actitud estaban diciendo: vean, realmente este hombre tiene razón. Somos esclavos de nuestro temperamento, somos esclavos de nuestra tradición, valoramos más nuestra costumbre que la verdad. No quiero ofender con esto a nadie, pero yo fui muy religioso y valoraba más la religiosidad en la que yo me crié y en la que nací que la verdad de la palabra. Cuando alguien me hablaba a mí sobre lo que la Biblia dice, a mí me molestaba mucho. Entonces yo defendía mi tradición, mi religiosidad, que en esa nací, en esa me voy a morir y así. No me gustaba escuchar la verdad de la palabra. No se meta con esta parte de mi religión, no toque esta otra parte de mi religión. Pero el problema era que yo no quería aceptar que la Biblia decía otra cosa. Finalmente tuve que doblegar mi orgullo, hacer a un lado mi religiosidad e ir a la palabra de Dios y aceptarla como lo que es la verdad de Dios. Y la tercera reacción de estos creyentes, porque en realidad eran creyentes, fue que ellos comenzaron a justificarse delante de Dios. Y yo lo uniría con esto: no solo lo justificaban, eran ciegos a su propia esclavitud. Es muy probable que nosotros no nos demos cuenta incluso de qué área somos esclavos. David dice: líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Puede ser que la imagen que nosotros tenemos de nosotros es: yo soy una buena persona, soy una persona normal, le caigo bien a todos, mire, yo me llevo bien con todos. Tal vez esa es la imagen que tenemos, pero puede ser que mucha gente nos ve y no tenga ese mismo concepto de nosotros. Es probable que nosotros nos consideremos humildes y no tenemos mucha humildad. Quizás tenemos bastante arrogancia y orgullo, posiblemente no de una manera muy activa, pero sí de una forma pasiva, ¿verdad? Las personas que tienen, por ejemplo, rebelión pasiva o que tienen orgullo pasivo, no son personas que se ponen a discutir con uno: sí, que déjeme y yo sé también. No es así, con el pecho inflado, sino es aquella persona que constantemente resiste a lo que uno le dice, pero lo resiste de una manera muy amable. Sí, dice: muy bien, sí. Solo fíjese que eso, gracias a Dios, eso yo ya lo hice. No, y fíjese que también es importante que hagas, mira que eso también ya lo estoy haciendo, le agradezco mucho. O sea, al final uno dice: solo perdí mi tiempo, porque por más que yo le diga es A, es B o es C, ya lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de orgullo puede ser más sutil, ese tipo de arrogancia puede ser más sutil, porque está disfrazada o disfrazado ese orgullo de una aparente humildad, pero al final las personas tampoco reciben. Estos era una rebelión y un orgullo activo, es decir, abierto. Inflaron el pecho y dijeron: no somos esclavos de nadie. Entonces, la tercera actitud puede ser que uno demuestre que ni uno mismo ve, ni uno mismo está consciente de las áreas en donde necesita ser
libre. Y yo creo que vale la pena que nos humillemos y que doblemos rodillas ante el Señor para decirle: Señor, yo ni siquiera veo todo lo que me hace falta. O sea, puedo decir, me hace falta mucho, pero quizás ni siquiera estoy consciente de lo que eso significa ya en detalles. Quiero invitarles también a que al leer este pasaje no pensemos en alguien más. Yo lo leo y es fácil pensar en alguien más. Estoy aquí sentado hablando y puede ser que esté pensando en alguien más. Puede ser que yo esté pensando: ojalá que el hermanito o la hermanita estén oyendo esta enseñanza, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que Dios me está hablando a mí en primer lugar. Pablo dijo: y de los pecadores, dijo Pablo, yo soy el mero jefe de todos. El chief, dice en inglés, the chief sinner, o sea, el top, el más alto de los top 10. Pablo dijo: yo soy el número 1 de todos los pecadores, soy el que más he pecado. Esa es la actitud correcta, mis amados. No es, yo no le he dado mucho problema a Dios. Conmigo Dios no que no le he dado sobresalto. En todo he sido bastante buen cristiano, bastante buen hijo. Conmigo Dios no tiene ataques al corazón porque yo no le doy problemas a mi papaito. No se trata de eso. Se trata de reconocer que nos falta muchísimo para parecernos a Cristo, que somos demasiado todavía parecidos a nosotros mismos. Nos parecemos demasiado a Adán en lugar de parecernos a Cristo Jesús, quien es nuestro modelo. Entonces quiero invitarles para que al leer este pasaje consideremos y las últimas palabras del Señor, cuando Él dijo: si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras permanecen en ustedes, serán mis discípulos, dijo. Y cuando sean mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. La verdad no viene para golpearte, aunque puede ser que te golpee. Pero la verdad no viene para lastimarte. Tampoco viene para hacerte sentir mal o que tú te sientas condenado. La verdad viene para hacernos libres. Ese es el propósito de la verdad. Por eso tenemos que amar la verdad. Porque el propósito final de la verdad no es destruirnos, no es avergonzarnos, no es demostrar qué tan ignorantes somos. El propósito de la verdad es hacernos libres. Hace unos días atrás platicábamos con mi esposa y le decía: me siento como aquellos monitos que meten la mano en un saco de arroz y agarran así con el puño el montón de arroz, y cuando quieren sacar la mano ya no pueden, ¿verdad? Porque el saco solo permite sacar la mano sin el arroz. Entonces ya sin el arroz sale la mano y el pobre mono se queda ahí atrapado y jala y cuando mira que aparece entre los arbustos el cazador y ya lo viene a atrapar, el mono empieza a patalear y a jalar. Todo lo que tiene que hacer es soltar el arroz y salir. Tan simple como eso. ¿Cuántos monos habrán allá en casa? Digo, ¿cuántos hermanos habrán allá en casa escuchándome que no quieren soltar el arroz, verdad? No queremos. Pataleamos y es tan simple como enfrentarnos con esa verdad que nos dice: tienes que soltar esto, tienes que dejarlo ir y podrás ser libre y podrás caminar en la verdad y podrás caminar en otro ambiente si tan solo sueltas eso que tan aferrado estás. Así de fácil, aunque también así de retador y de complicado es para nuestra naturaleza humana. Quiero invitarles para que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude, que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos. Nunca nos va a ir mal si nos humillamos. Nunca nos va a ir mal si nosotros doblegamos nuestro orgullo delante del Señor. Vamos a terminar bien para su gloria y su honra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti porque estamos necesitados de esta palabra. Señor, cuánto nos hace falta aprender a permanecer, a estar en tu palabra, a permanecer en ella, a vivirla, a hacerla nuestra, Señor. Necesitamos, Padre, un avivamiento de esto, un avivamiento de ser hacedores de la palabra, un avivamiento de obediencia, un avivamiento en donde a través de estos pasos, quizás que parezcan muy simples, muy sencillos, podamos nosotros aprender a permanecer, Señor, y entonces conocer la verdad, y entonces poder ser libres, Padre. Eso es lo que anhela nuestro corazón. Anhela la libertad que viene de ti, Señor, no la que nos hunde,
no la que nos mete más en el pecado, no la que nos esclaviza más, sino esta libertad que viene de ti, Señor, que es la que realmente nos permite gozar de la vida. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Yo les mando un fuerte abrazo a todos allá en casa. Cuídense, por favor. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa. En Iglesia Ciudad de Refugio Ministerios Globales tenemos un compromiso y es compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y YouTube. Búsquenos como Ciudad de Refugio y juntos compartamos las buenas nuevas de la palabra bendita de Dios. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión.